Algunos casos. Sentencia número de la Corte Suprema. Dice tercero, que en el juicio de que se trata, los demandantes rindieron prueba documental consistente en el certificado de matrimonio de las partes del nacimiento del hijo común. Si bien para algunos esto pudiera resultar obvio, innecesario, ¿cierto? El uso de un lenguaje inclusivo hoy en día demanda que identifiquemos, que no usemos los demandantes como un genérico, sino que nos refiramos si son hombres, mujeres, qué personas, hijos o hijas, por ejemplo, que del análisis de la sentencia atacada se concluye que carece de motivos referidos al valor probatorio de la prueba antes referida, pues se omite el análisis y valoración que correspondía efectuar a los jueces del fondo. Serán solo jueces varones, jueces y juezas, etc. Otros casos, los sentenciadores, es decir, acá solamente tenemos hombres que sentencian. Este es un ejemplo del uso del masculino como genérico que el lenguaje inclusivo propone eliminar o, digamos, bajar, digamos, el uso. Este ejemplo me gusta mucho porque representa un poco que esta selección no es ingenua. Dice, pronunciado por la cuarta sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señora Rosa Ekner, señor Ricardo Blanco, señora Gloriana Chevesic, ministro suplente señor Alberto Pfeiffer y el abogado integrante señor Ricardo Peralta. 5, ¿verdad? No firma el ministro suplente y el abogado integrante. Uno, cierto, concurrió, pero terminó su periodo de suplencia, y el otro está ausente. O sea, ¿cuántos nos quedan? 3. De los 3, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas ministras? 2. Mayoría. Sin embargo, hablamos de los ministros. ¿Por qué no podemos decir las ministras, que son definitivamente las que están? Acá esto no se va a apreciar muy bien de lejos, pero ¿qué tengo? Que la mayoría de los cargos están en masculino. Es un oficial, ¿cierto? Tenemos hijos de padres, no padre y madre, ¿cierto? Acá, bueno, no voy a entrar en detalle en términos de la claridad del lenguaje jurídico judicial, que es el tema que estamos trabajando por el proyecto Cumbre. Tuviere, fuere, que son formas obsolescentes que solo usan los abogados, ¿cierto? Pero no quiero entrar ahí. Tuviere, fuere, es un... estoy siendo objetiva, es un tiempo del castellano que ya no se usa hace siglos. Solo aquí se usa. O al cónyuge también, ¿cierto? Como masculino. Pero también veamos algunas leyes. Dice, abandono, familia y pago de pensiones alimenticias. El juez de familia, del domicilio del alimentante o del alimentario. Todos hombres, todos en masculino. Agrégase el siguiente inciso final. La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquella es menor, el juez va a velar, ¿cierto? Acá también hay una cosa de trasfondo que no me compete a mí mirar, pero mi pregunta es, ¿no habrá otra persona idónea, profesional, que pueda determinar eso? Artículo 6 dice, 9, perdón, el juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión parcial o totalmente gastos inútiles o extraordinarios que efectúe el alimentante nuevamente y el alimentario. Código del trabajo. Hablábamos en la primera parte de hoy, del seminario, de los estereotipos. Bueno, acá se refleja fielmente un estereotipo jerárquico, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene el poder de decisión en una empresa, en una institución? Es varón. ¿Y quiénes están dependiendo de eso? Mujer. Bueno, el empleador del trabajador afectado, ¿cierto? Pero el que está en un rol preponderante es varón. Nuevamente, del empleador, denunciante y denunciado. Seguimos. Ley de violencia intrafamiliar. Dice, prevención y asistencia, el Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños. No son los niños y las niñas, ¿ya? Y
corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al presidente de la República. ¿Ya? Varón. Ofensor, ¿cierto? También todos están usados como términos masculinos o genéricos, neutros como genéricos. Otros artículos del Código del Trabajo dice: cuando el parto se produjere antes de iniciada la 33ª semana de gestación, o si el niño al nacer, no hay niña, niño, de 2 o más niños, niño nacido, no nacen, yo podría ser extremo si no nacen niñas en Chile. Tratándose de mujeres o de hombres solteros, para los solteros tenemos diferenciación, pero viudos, solo varones, hijos, solo varones. Acá yo sé que muchos me miran así como con cara de... Pero desde el lenguaje inclusivo, estas cosas son las que nos van a ayudar a concientizar un cambio y a provocar a su vez un cambio. Porque lo que hoy nos cuesta, nos parece que puede ser muy complejo, cuando uno ya lo asimila y lo enseña desde pequeño, ya eso nos cuesta trabajo. Acá tenemos otros, modificación al Código Civil, también dice el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo, siempre tenemos hijos, jueces, etc. Otros casos. Los padres o el juez, en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre, o sea, aquí la responsabilidad de los jueces, atroz, tienen que hacer todo, que no ejerce el cuidado personal de su hijo, velado por el interés superior de este último. Y acá, ¿por qué lo destaqué? Porque también necesitamos ser coherentes tanto en la formulación de las leyes como en la redacción de una sentencia. ¿Por qué? Porque parte muy bien, dice, los padres, podría decir padre y madre, ¿cierto? Lo dice, que no ejerce el cuidado personal de su hijo, hasta ahí vamos perfecto. Estamos hablando de dos, inclusivos, pero luego dice velando por el interés superior de este último. Ya volvemos a la forma masculina. Otro caso más, trabajadores, masculino utilizado en una forma genérica, incluyendo mujer y hombre. Otro más. Y podría seguir con otros. Estamos trabajando también en paralelo desde el proyecto de lenguaje, de clarificación del lenguaje judicial, analizando un corpus de sentencias de Chile y de Iberoamérica. Y hemos diseñado una pauta que nos permite identificar si el lenguaje es accesible o no. Y hemos incorporado a esa pauta de análisis aspectos del lenguaje inclusivo, que nos permitirán también tener algunos datos más estadísticos. Pero recomendaciones generales, para ir terminando: evitar el abuso del orden jerárquico cuando se nombra a mujeres y varones, o varones y mujeres. Tomar conciencia del uso de ciertos términos que propicien el androcentrismo. Cuidar la mención de las mujeres únicamente en su rol de madres o esposas. Evitar el uso de sustantivos masculinos como genéricos para referirme a ambos sexos. Poner atención al uso de la palabra hombre como sinónimo de ser humano, y más aún, en sentido jocoso. O sea, hay muchas personas, no voy a decir hombres, sino que pueden ser mujeres u hombres, que se ríen un poco de estos cambios. De hecho, como una palabra que es como festinar, cuando en realidad el lenguaje y la sociedad están absolutamente unidos. Enseñar para cambiar. Es decir, si yo quiero provocar ciertos cambios en la sociedad, tengo que partir por el lenguaje. Y los cambios en el lenguaje o hacer que el lenguaje sea más inclusivo pasa también por ir propiciando ciertos cambios a nivel social. Conclusiones: el uso e incorporación del lenguaje inclusivo y no sexista no se agota en acciones como reconocer ciertos términos femeninos para las profesiones. O sea, no basta con que abogada, abogado, ¿cierto? O médico, médica, sino que pasa por un cambio mucho más profundo. O la revisión solo del genérico, sino que no es solo un cambio superficial, sino que lo que pretende el lenguaje inclusivo es que ese cambio propicie un cambio cultural. Analizar las prácticas en el contexto judicial y encontrar opciones que ayuden a visibilizar a la mujer. Hay un argumento muy típico que se utiliza, es que si yo empiezo a decir la
o los, digo asistentes, o digo jueces y después no termino nunca porque tengo que empezar. Bueno, pero no se trata de eso, se trata de que pueda haber un término que me ayude a incluir ambos sin tener que referirme al género masculino o femenino. O sea, no es tampoco una tarea fácil, pero sí es una tarea sistemática que se puede lograr. Muchas gracias. Agradecemos a Claudia su presentación. Se les recuerda que las preguntas, tanto para la señora María Angélica como para Claudia, al final de la exposición, invitamos ahora a Luz Río Seco, juez de familia de Quillota, que nos expondrá sobre la correcta aplicación de todos estos, las materias que hemos ido tratando en los tribunales chilenos. Bueno, a mí me tocó aplicación práctica, así que vamos a ir viendo, hay algunas cosas que ya se mencionaron, pero vamos a ir tratando de aterrizarlas a casos prácticos. Bueno, mi experiencia es más desde el ámbito de la jurisdicción de familia, así que le pido a mis colegas penales que me perdonen si los omito en algunos ejemplos. ¿Con esto? No muevo, ¿no? Ahí vamos primero con el protocolo de actuación que ya nos presentaba el ministro Cisterna. En su capítulo 3 habla de las reglas generales de actuación. Y nos señala que estas son una guía de actuación para los jueces y juezas, con el objeto de brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia en dos ámbitos. Se refiere estas reglas a dos ítems, atención y protección efectiva. Y no lo dice, pero entendemos que es a todo tipo de víctima de violencia física, sexual, psicológica, económica, y en cualquier ámbito que le ocurra la violencia, o sea, la familia, la pareja, el trabajo, la comunidad o por agentes del Estado. En cuanto a la atención, lo desglosa en 5 partes, señalando que el requisito de la atención es que sea inmediata, que sea integral, que sea coordinada, interinstitucional y sostenible durante todo el proceso, señala el protocolo. Yo copié acá el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que establece las obligaciones de los Estados. El artículo 7 establece las obligaciones inmediatas de los Estados. Desde que entró en vigencia en nuestro país la Convención, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Más adelante vamos a ver desde mi perspectiva y algunos estudios que pude revisar cómo estamos fallando en deuda con esto que nos está solicitando hoy día el protocolo. Y voy citando la convención porque como el protocolo y las reglas son solo recomendaciones o soft law, como nos decía el profesor, no son obligatorias. Entonces tenemos la convención que va en la misma línea y que sí nos obliga desde hace muchos años. En cuanto a la protección efectiva, tenemos las medidas inmediatas, deben ser inmediatas e integrales, deben ser interinstitucionales y coordinadas, sostenibles durante todo el proceso, mecanismos ágiles de notificación, no revictimización, aplicación de normas internacionales en materia de derechos humanos en resoluciones judiciales, lo que veía la ministra, mecanismos de acceso a la justicia con respeto a la diversidad cultural, no aplicación de medios alternativos, reparación integral, gratuidad de las costas judiciales y en la representación de las víctimas. Como decía el ministro Cisterna, son todavía aspiraciones. Sabemos que hay en muchos temas que estamos bastante lejos todavía de poder cumplir con estas directrices. Pienso, por ejemplo, no revictimización. Todavía en casos de violencia de cualquier tipo contra las mujeres, todavía se les cuestiona, se les hace preguntas que las victimizan. ¿Por qué lo hizo, señora? Si a su marido no le gusta que haga eso, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo provoca? Todavía se escuchan esas cosas. Hay reportes que uno tiene de distintos lados que todavía se hace, y eso es revictimización. Mecanismos ágiles, medidas inmediatas e integrales, hemos mejorado una enormidad.
por lo menos desde que partieron los tribunales de familia hasta hoy día, años luz, digamos. Hoy día tenemos audiencias inmediatas, se dictan medidas cautelares, se dictan más que al principio, que había mucho más temor como de dictarla o sacar al agresor de la casa. Hoy día se hace con mayor prontitud y con más facilidad. La aplicación de las normas internacionales, vamos a ver más adelante que estamos bien al debe. No aplicación de medios alternativos, ahí también dimos un salto cualitativo, al menos en familia, cuando se prohibió mediar en caso cuando las partes tienen causas de violencia. Reparación integral, creo que ahí estamos todavía bastante al debe. Gratuidad de las costas y representación de las víctimas, se ha ido mejorando, pero ya salía un caso, por ejemplo, de Nantes, en que no se pudo asesorar bien a la víctima. Lo que estaba antes está reflejado también en el artículo 7º de la Convención de Belén do Pará, obligaciones inmediatas de los estados, recordemos, en las letras D, F y G, básicamente. Tenemos la obligación como Estado de adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Establecer procedimientos legales justos, eficaces, para que la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a los procedimientos. Y establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Bueno, yo elegí ir contrastando con la Convención de Belén do Pará porque a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta más que la CEDAW, me parece que es más clara, es más concreta y tiene mecanismos de protección mucho más eficaces. En cuanto a las reglas de Brasilia, que son para todos los operadores judiciales, no solo para los jueces, como ya lo señalaba el ministro, tienen por objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, mediante políticas, medidas, facilidades y apoyo que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Ya se señalaban las causas de vulnerabilidad, entre una de las cuales es el género. Estas reglas parten de una premisa, que es súper importante, que la discriminación que sufre la mujer en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado en aquellos casos en que concurra alguna otra causa de vulnerabilidad. Lo que se señalaba delante, mujer, pobre, indígena, migrante, etc. Y define la violencia en las reglas de Brasilia como se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica. Está recogido casi textual el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará en una mirada amplia de la violencia. ¿En qué estamos en deuda? Se señala en ambos textos el derecho a intérprete que tienen todas las personas y particularmente las de mayor vulnerabilidad. Creo que no siempre se ha podido cumplir, por lo menos en familia no tenemos recursos y si las partes no lo tienen para pagar un intérprete, por ejemplo, personas sordas. Tuvimos la experiencia en Villa Alemana un tiempo que nos llegaron muchas personas con sordera y fue muy difícil conseguir intérprete. Finalmente, pidiendo, rogando, una escuela de sordos llegaba a hacer algunas traducciones, pero es caro y no contamos con medios, por ejemplo. El anticipo jurisdiccional de la prueba propone el protocolo, la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad para evitar la reiteración de declaraciones. Por ejemplo, grabación en soporte audiovisual del acto procesal de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas instancias. En familia por lo menos no hemos avanzado nada en este punto. Creo que ni siquiera no lo hemos planteado.
Agilidad y prioridad. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Agilidad y prioridad cuando tenemos que decretar peritajes del servicio médico legal que se demoran 8 meses, no existen. O centros, cuando mandamos a los hombres a tratamiento, centros de hombres que tienen listas de espera larguísimas, están colapsados y son pocos, no hay en todas las ciudades, faltan muchos. Por ejemplo, en cuanto se nos pide contenido de las resoluciones judiciales, que se empleen términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Lo que señalaba Claudia, en otro sentido, digamos que somos complicados los abogados todavía para escribir. La gente no nos entiende muchas resoluciones. A veces ni siquiera nosotros mismos entendemos resoluciones que vemos por ahí. Menos la va a entender la gente. Menos una persona en condición de vulnerabilidad, que tiene dificultad para leer, etcétera. Ahí no, creo que hemos ido mejorando, pero nos falta harto todavía. Condiciones de la comparecencia. Este es un tema bien importante. Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará evitar en lo posible la coincidencia, señala el protocolo, en dependencias judiciales de la víctima con el inculpado del delito, así como la confrontación de ambos durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección visual de la víctima. Creo que en penal están más avanzados, en familia no tenemos nada de esto, digamos, y no nos cuestionamos siquiera, digamos, que entre al tiro a la audiencia la señora con el caballero ahí al lado. Y a veces llegan solos, sin siquiera con abogado a la primera audiencia. Y a veces tenemos el tiempo, la paciencia y la sensibilidad para darnos cuenta que la señora está asustada. Pero a veces no tenemos ni el tiempo ni la paciencia porque tenemos que hacer la audiencia en 20 minutos. Ni siquiera media hora, si es 20 minutos porque se demoran en entrar y en presentarse. Quienes participen en el acto, nos dice, de comparecencia deben evitar emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, especialmente en los casos de víctimas de delito. Ya lo adelantaba, digamos, somos bastante proclives a emitir juicios rápidamente que nos vienen desde dentro, desde nuestros propios estereotipos, desde nuestra formación cultural. No estamos ninguno ajenos, por más que estemos tratando de estar en la perspectiva de género, derechos de las mujeres, igual tenemos cosas metidas desde pequeños dentro y se nos salen con la gente. Y eso tenemos que, primer paso, hacerlo consciente para poder evitarlo. Bueno, ya les señalaba, por lo menos para mí en lo personal, en familia, las audiencias tan breves, creo que es lo peor de todo. Digamos, creo que generan inevitablemente revictimización de las personas. Una persona que es la primera vez que va a ser escuchada por un juez, tiene que contar su historia. Señora, por favor, ya le damos la palabra al otro porque tenemos 20 minutos y tenemos que hacer la audiencia porque están esperando otra y otra. Y la gente no se siente escuchada. Y para una víctima lo primero es sentirse contenida y escuchada. La especialización. Nos dice el protocolo que se adoptarán medidas destinadas a la especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera es conveniente la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial. Yo me he preguntado, conversado con colegas si es conveniente, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar esté radicada en 2 tribunales diferentes, una en familia y otra en garantía o en penal. Además, esto con un concepto de habitualidad, con contenido indeterminado, escasamente aplicado y con dudas en cuanto al momento, desde algo tan básico, digamos, de cuándo remitimos los antecedentes, cuando nos declaramos incompetentes en familia, al Ministerio Público. Lo hacemos al tiro en la primera audiencia cautelar, sin haber escuchado la otra parte. Hay quienes sostienen que no. Yo creo que sí, tenemos las facultades, pero es una discusión que está ahí sin resolver. Y la especialización yo creo que es fundamental en estas materias porque nos permite entender, aceptar y trabajar con la retractación de las víctimas, que es un tema que nos topamos todos los días en estas materias, en todos los tipos de violencia.
las mujeres, los niños, las niñas se retractan. Y es parte del problema. Y si no nos hemos preparado en este tema, no lo vamos a entender y por lo tanto no lo vamos a aceptar. Otras deudas que tenemos como judicaturas, hay un estudio que hizo la Cámara de Diputados sobre la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, en enero de este año. Hizo una evaluación y se hicieron focus group con personas que trabajan en el tema, hubo jueces, hubo otras entidades, se hicieron también con víctimas, se trabajó y algunas de estas recomendaciones aparecen. Por ejemplo, que el desacato no se está utilizando por incumplimiento de una medida cautelar o una medida accesoria porque la sanción es tan alta que incluso es más alta que la pena asignada al delito de violencia intrafamiliar. El concepto de violencia intrafamiliar es limitado e incompleto a lo que tenemos hasta hoy día. Está determinado, señala el estudio, únicamente por la relación o calidad de las personas, sin considerar la existencia de una superioridad por parte del agresor y dependencia o subordinación por parte de la víctima. Y esto trae como consecuencia que ciertos conflictos no se adaptan correctamente a las herramientas y soluciones legales de violencia intrafamiliar. Si bien el concepto actual de violencia intrafamiliar es amplio, por ejemplo, no existe certeza y hay discusión si incluye a convivientes de un mismo sexo. En cuanto a la sanción, la pena de multa sigue siendo totalmente debatida, dado que implica un daño a la familia y por lo tanto más fácil que la víctima se retracte. Si le van a pasar una multa que la va a restar del presupuesto familiar, mejor me desisto. Ahí se propone restablecer lo que existía en la antigua ley de violencia intrafamiliar, que eran los trabajos comunitarios, por ejemplo. Escasa fiscalización de la suspensión condicional y de las medidas accesorias. Ahí no hay fiscalización prácticamente ni seguimiento, lo que incide en la ineficacia de las condiciones o las medidas establecidas y por lo tanto un riesgo para la víctima y revictimización en consecuencia. El tema de los adultos y adultas mayores, perdón, me faltó adultas, y personas con discapacidad, por lo menos en familia están llegándonos cada día más casos de adultos y adultas mayores. Pero la ley que tenemos no nos sirve, porque es una problemática que tiene algunos aspectos en común, pero tiene otras diferencias. Por ejemplo, la mayoría de los casos son violencias por abandono, viejitos o viejitas abandonadas, que ni siquiera sabemos dónde está su familia, o que no se ha relacionado con el hijo hace 50 años y el hijo no tiene ningún interés en relacionarse con este padre o madre. ¿Cómo lo obligo yo a que vaya a cuidarlo, por ejemplo? No nos sirve. Además, la oferta programática es totalmente insuficiente en esta materia también. En otras violencias, hemos mejorado el aumento de denuncias por violencia sexual. Hay un estudio del CERNAM que muestra un aumento sostenido en los últimos años de las denuncias. También un aumento en el término de causas, bien o mal, digamos, pero terminan. Pero estamos en deuda, creo yo, con la violencia sexual en la pareja. Ahí seguimos con muchos problemas probatorios y de retractación. Y de sospecha también, digamos, ¿será verdad, no será verdad? ¿Cómo va a suceder esto? Digamos, estamos en deuda con la violencia sexual a los niños y niñas. Lo pongo acá, estamos hablando de violencia contra las mujeres, porque las niñas son el 70% de las víctimas, niñas y mujeres, de la violencia sexual. La sala GESEL es un avance importante, vamos a empezar a usarla, todavía acá no la estamos usando. Creo que en Valparaíso solamente. Sí. Pero, por ejemplo, los peritajes siguen siendo revictimizadores con los niños o niñas. Todavía no se ha inventado una forma de peritarlos, ni psicológica ni físicamente, que no los dañe más que la propia vulneración. El acoso sexual en el trabajo, prácticamente no hay estudios sobre el tema. Cómo está funcionando la ley, cómo están funcionando los tribunales en esta materia, nos faltan estudios y se propone
que no sea solo la víctima la que pueda denunciar, sino que otras compañeras de trabajo también. Por el temor de perder el trabajo, no se denuncia, podrían ser otras compañeras las que denuncien. Y una gran deuda, a mi juicio, es lo que se señalaba, la aplicación de normas internacionales en materia de derechos humanos en las resoluciones judiciales. Los invocamos poco, los fundamentamos nuestros fallos poco con estos tratados que los tenemos ahí a la mano y con leyes que son insuficientes, que podemos salvar esas insuficiencias justamente con los tratados. Y ¿por qué cito estas deudas? Porque hoy día, desde que tenemos la convención u otros tratados internacionales, podemos ser sujetos, nosotros Poder Judicial, como agentes del Estado que somos, de denuncias o peticiones ante organismos internacionales. De hecho, han habido. Los mecanismos de protección de la Convención de Belén do Pará son estos tres, los informes que mandan los estados cada 4 años, y se le pueden pedir opiniones consultivas. La CIME es la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Podrán requerir a la Corte Interamericana opiniones consultivas. Los estados parte. Yo entiendo que nosotros, como Poder Judicial, podríamos pedir una opinión consultiva sobre temas que tengamos dudas en esta convención. Pero esto es como lo que más preocupa, que podamos ser denunciados porque no aplicamos oportunamente justicia, porque no hicimos con diligencia debida, no se dieron las medidas de protección, etcétera. Se citaron ya algunos casos y yo recordaba uno de los primeros casos que se presentó con este mecanismo fue una brasilera, María da Peña, que fue el marido le disparó por la espalda 2 veces, no murió, trató de ahogarla, no murió, quedó parapléjica. Y el Estado de Brasil, la justicia brasilera, iban 8 o 10 años y no pasaba nada con la causa. Y se presentó el caso ante la Comisión Interamericana y se condenó al Estado de Brasil por esto. Y se establecieron sanciones precisas y claras y reparación para la víctima. Muchas gracias.